Yo me hago eco del coronel Douglas McGregor, que fue asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Buenísimo. Habla muchísimo de este tema con el juez Napolitano casi toda la semana y yo me hago eco de su opinión. Una de las grandes situaciones que ha creado este conflicto entre la Franja de Gaza e Israel es que ha puesto bajo enorme presión a muchos gobiernos, especialmente al gobierno de Egipto, del mariscal al-Sisi. Ha puesto bajo enorme presión a Jordania, también a Arabia Saudita. Los ha puesto bajo enorme presión porque la población, la gran, enorme mayoría de la población de estos países les pide a gritos que defiendan a Palestina, pero ellos no quieren destruir la relación con Estados Unidos. Son países que dependen de una relación diplomática, económica con Estados Unidos por el petróleo, por las ayudas económicas que le da Estados Unidos a Egipto desde 1978, me parece, 79, cuando firmaron la paz y el reconocimiento mutuo Mubarak con Israel. Estados Unidos le da miles de millones de dólares a Egipto todos los años, igual que Israel, por supuesto, y no quiere destruir esa relación diplomática y económica con Estados Unidos, pero están bajo una enorme presión. Yo creo que si Israel ataca al sur de Gaza, como está diciendo que lo va a hacer en los próximos días, posiblemente el mariscal al-Sisi, esa sea la línea roja. Él no que declare una guerra total a Israel, que vuelva a ser la guerra del Sinaí del 73, pero por lo menos que tome alguna medida mucho más fuerte, mucho más contundente de posiblemente fuego de artillería sobre las tropas israelíes en el sur de Gaza, algo así, porque recuerden, estos países no tienen una fundación de roca sólida, son países que están bastante inestables, no solamente económicamente como el Líbano, pero en Egipto, por ejemplo, está la lucha entre los secularistas que apoyan el gobierno del mariscal al-Sisi y los cristianos coptos contra la hermandad musulmana, que estuvieron en el poder por lo menos durante unos cuantos meses. Después que derribaron a Mubarak y tuvo que hacer el mariscal al-Sisi un golpe de estado para ponerlos otra vez en su sitio, pero están súper divididos. Hezbollah no es lo mismo que Hamas. Hezbollah, como ya han dicho, es muchísimo más fuerte que Hamas. Es lo que yo diría 2, 3 brigadas de infantería muy bien armada, no es que vayan a hacer una ofensiva sobre el norte de Israel, pero sí tienen una enorme capacidad defensiva. Lo demostraron en el año 2006 cuando tuvieron una guerra me parece de 40 días con Israel. Israel no pudo entrar, no pudo conquistar los terrenos del sur del Líbano. Estaban las trincheras, estaban los bunkers, estaba la artillería. Hoy día han aprendido muchísimo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tienen además drones, tienen guerra electrónica, tienen misiles livianos y medios, etcétera. O sea que Israel no podría atacar, sería otro baño de sangre mutuo, pero sería mucho más brutal y mucho más fuerte que el 2006. Estados Unidos es otra cosa. Estados Unidos, aquí todo el mundo apoya a Israel, todo el mundo, excepto alguna que otro grupo en la izquierda más fuerte, en la izquierda más radical, los socialistas, los de Bernie Sanders, Black Lives Matter, etcétera, y excepto alguna gente muy pequeña en la derecha fuerte, en la derecha paleoconservadora, como Pat Buchanan, etcétera, excepto toda esa gente. Todo el mundo, el 90% de la población de Estados Unidos apoya fanáticamente a Israel, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha. No lo apoyan, Ron, no lo apoyan. Tienen que apoyarlo. Si le pudieras hacer la pregunta a esas personas, no el 98% ni el 99%, pero un gran porcentaje, si tú pudieras llevarlo a un closet, cerrar la puerta, apagar la luz y preguntarle, ¿qué piensas de verdad de lo que está haciendo Israel? Te van a decir que no lo apoyan. Pero en este país hay que apoyar a Israel o pierdes el trabajo, pierdes el prestigio, pierdes tu carrera o te atacan y más nunca vas a poder tener vida o vas a poder darle comida a tus niños. Esa es la realidad. A mí me parece que los políticos están en esa posición. Si tú eres miembro del Congreso, si eres gobernador de un estado, si eres miembro del Senado, de la Cámara de Representantes, obviamente el terror número uno de todo político en Estados Unidos es AIPAC. AIPAC, que es el lobby pro-israelí. Y a la que AIPAC te diga, tú eres anti-Israel y te vamos a atacar, hasta ahí llega la carrera política. Igual que los periodistas, a mí me votaron por eso. A mí me sacaron de CNN por esa razón, porque pero criticaste a Israel, criticaste a los hebreos, no puedes hacer eso. Pero tampoco dijiste nada grave, Rick, yo recuerdo esa situación, no dijiste nada aberrante, dijiste una crítica periodística. ¿Pero qué vamos a hacer? Pero bueno, la realidad. Yo
En mi opinión, yo creo que tanto el Partido Demócrata, obviamente, como el Partido Republicano apoyan enormemente a Israel. El Partido Demócrata es mucho más, por decirlo así, mucho más intelectual a la hora de analizar la situación entre Israel y los palestinos. Y tienen un poquito más, aunque sea un poquito más de consideración con la vida y con el bienestar del pueblo palestino, que están siendo masacrados, obviamente. Ya Israel lleva creo que 30.000 civiles en cuatro meses y medio. Rusia, para que tengan una idea, Rusia lleva 20.000 civiles de lo que nosotros llamamos daño colateral, daño accidental de muertos civiles en 2 años de guerra, entre 15.000 y 20.000. Israel ya lleva 30.000 en 4 meses. Sí, eso les da una idea al público. Pero el Partido Republicano, desgraciadamente, es excepto una pequeña fracción, 5 o 6% de paleoconservadores, libertarios, estilo Rand Paul, etcétera. Casi todo el Partido Republicano apoya fanáticamente a Israel porque el Partido Republicano toma las cosas, la gente de a pie del Partido Republicano toma estas posiciones políticas en masa, en grupo. No es que analicen cada posición política por su cuenta. ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Qué está pasando entre Taiwán y China? ¿Qué está pasando entre Pakistán y India? Ellos no analizan eso. Ellos toman toda la ideología en bloque. Y si yo soy conservador, soy del Partido Republicano, pues estoy en contra de la boda entre homosexuales, estoy en contra del aborto, estoy en contra de la inmigración ilegal de millones y millones de personas indocumentadas y estoy a favor de Israel. Ellos lo cogen como un bloque todo y siguen independientemente siguiendo eso. Una cosa que ha sido increíblemente eficaz iPad y los medios de comunicación en Estados Unidos es que le han vendido la falacia, le han vendido al pueblo de Estados Unidos la gran falacia, es una gran mentira, es una gran falacia, que Hamás y los palestinos son los mismos que Al-Qaeda, que son lo mismo que el Estado Islámico, que son los mismos que derribaron las Torres Gemelas, que son la misma cosa, que Hamás quiere conquistar el mundo, que jamás nos va a matar aquí en Nueva York, que jamás va a poner bombas en Brooklyn y va a poner bombas en Los Ángeles. Y lo mismo en Europa. Yo hablo con mis amigos españoles y ellos también se creen eso, que es una gran falacia. Jamás es lo mismo que Al-Qaeda, es lo mismo que el Estado Islámico, nos va a matar a todos. Y eso es una gran falacia. Son dos cosas completamente diferentes. Hamás es una cosa regional y local, que lucha contra el sionismo, y Al-Qaeda, el Estado Islámico, Bin Laden, es otra cosa completamente diferente. Apples and oranges, como nosotros decimos. Pero la gente de Estados Unidos no analiza eso, no se da cuenta y cae en el engaño que es la misma cosa, desgraciadamente.